los bendiga a todos ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor. Tomen asiento. Ahí estamos. Decirle a la persona que tienes al lado, no hables, apaga el celular, no me distraigas, porque Dios va a hacer algo grande conmigo esta noche. Amén. Miren, esta noche va a ser algo especial. He venido orando, pidiéndole a Dios, y Dios va a traer una palabra y vamos a enseñar principios de cómo sanar con la oración. No es oración, Señor, te pido que lo sanes, sino orar declarando sanidad. ¿Me está entendiendo? Pero les voy a enseñar a orar en lenguas. Los que ya saben, los que ya recibieron, van a orar en lenguas. Y les voy a enseñar el orar en lenguas para la sanidad integral del cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Pero antes de empezar a meternos en lo profundo de esta enseñanza, quiero ir a los principios bíblicos de la oración que sana enfermedades. Esto está en el libro del apóstol Santiago, en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 13 en adelante. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Gracias, Señor, por esta palabra que está soltando con principios para nuestra sanidad. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar? Bueno, esos son los que van a ser sanados. Porque los que no creen no reciben. Porque todas las cosas de Dios se reciben por fe, creyendo que Dios lo puede sanar y que Dios quiere sanarte. No solo que puede, sino que quiere sanarte. Y aquí vemos nosotros en este pasaje, cuando leemos este capítulo 5, que el poder para sanidad, Dios se lo delegó a su iglesia, a nosotros, a través de nuestras oraciones. Las oraciones nuestras tienen poder para sanar enfermos. Y es más, y aquí quiero sacarte toda duda, porque el apóstol Santiago lo va a poner al profeta Elías y va a decir que es un hombre con pasiones, con defectos, que se deprimía, que se angustiaba, que tenía miedo, pero como oraba con fe, cerraba los cielos o los volvía a abrir. Porque hay mucha gente que cree, pero ¿será que yo puedo? Porque yo en mi vida me mandé tantas macanas. ¿Será que yo podré? Y la Biblia dice que sí, y te lo pone, por ejemplo, Elías, para que dejes de tener dudas
y empieces vos a orar. Porque la oración del justo puede mucho. ¿Cuántos son justos aquí? Todos los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, hemos sido hechos justos. Hemos sido justificados por la obra de Dios. Porque por tus cosas que hagas, buenas o malas, no te justifica Dios. Te justifica por haber creído en Jesucristo. Entonces eso es lo que tienes que entender, que vos sos justo, porque Dios te hizo justo. Entonces tu oración tiene poder para sanar. Y esto quiero que lo entiendas, porque muchas veces hay gente que cree que su oración no tiene poder para sanar un enfermo. Miren, hasta Elías entró en depresión y tuvo miedo. Y hasta pensó que no valía la pena vivir, quería suicidarse. Fíjese qué tan humano era este super profeta. Pero ahí lo ponen como ejemplo para que digan, che, él no era distinto a nosotros. Simplemente que cuando oraba, creía en lo que oraba. También este pasaje nos muestra al principio que la oración de sanidad no es solo para las enfermedades físicas. Por eso ahí en el versículo 13 dice, hay alguno afligido, y en otra está hablando de todas las aflicciones del alma, fobias, miedos, temores, depresión, inseguridad, todas esas enfermedades. Por eso, ¿alguien está afligido? ¿Alguien tiene una enfermedad emocional? Bueno, también ore por aquellos que tienen el alma enferma y van a ser sanados. Entonces, lo que yo quiero en esta enseñanza que tengamos en cuenta, que cuando nosotros oramos por enfermedad, y lo que Dios quiere que cuando nosotros oremos por enfermedad, es que tengamos en mente la sanidad integral del ser humano. Sanarnos de aquí, sanarnos de la cabeza, del corazón, de las emociones. ¿De qué te sirve sanarte de un cáncer si estás deprimido y te quieres matar? No le encuentras sentido a la vida. Entonces, la sanidad tiene que ser todo, espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios te sana, por eso Dios lo sanaba, le decía, te sano, pero no le decía te sano, ¿sabes qué le decía? Te perdono los pecados. Vamos, sanate, levantate, ya no tienes pecado, empezá a vivir la vida de otra manera. Porque quería que no se sientan con culpa, que no se sientan con miedo. Sentado estos principios, que son hermosos y da para predicar todo un día, si quieren, Santiago capítulo 5. Pero lo que Dios me mostró a mí es la sanidad a través del orar en lenguas. Y yo le voy a pedir que no se distraiga porque voy a tratar de llevarlo, a ver si ustedes pueden entender. Qué lindo sería que algún ujier me deje abierto esto. Ahí está. ¿Vos lo sabías? Así que vamos a entrar al capítulo de la oración en lenguas que nos enseña el apóstol Pablo, que está en 1 Corintios capítulo 14. Este capítulo de 1 Corintios 14 va a hablar de las lenguas y de las profecías. Pero quiero enfocarme en el versículo 4. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Ahí nomás. Así que cuando yo oro en las lenguas del Espíritu, o rabandandara, cándara, sicarabasaya, cuando tú tienes el don de lenguas, es más, dice Dios que nosotros debemos pedir ser bautizados y tener esa manifestación de poder hablar en lenguas. Y cuando vos empiezas a orar en lenguas, dice que nosotros empezamos a edificarnos. No sé cuántos aquí oran en lenguas. Nadie.
Por lo menos yo me paso, cuando Dios me toma, me paso media hora, 40 minutos orando en lenguas, y siento un refresco en el espíritu, siento un refresco en mi cuerpo, y Dios empieza no solo a traer paz, sino también a traer revelaciones a mi vida. Por eso el orar en lenguas es fundamental, porque es orar en el espíritu, y esto yo ya les enseñé, que nosotros podemos orar en el espíritu, en las lenguas del espíritu, o orar con el entendimiento, pero también en el espíritu. Porque usted ya sabe que hay gente que ora en la carne, conforme a sus emociones, conforme a sus aflicciones, pero hay que aprender a orar en el espíritu, tanto con el entendimiento como en las lenguas que el Espíritu Santo nos ha regalado. Entonces, el orar en lenguas lo que va a hacer es ayudarte a sanar el estrés, las ansiedades, las fobias, la depresión, pero también las enfermedades físicas y las enfermedades mentales. Porque quiere una sanidad integral. Siempre enfócate en eso, que Dios cuando quiere sanarte, quiere que te sanes completamente. Lo que pasa es que a veces nosotros solo pedimos por lo que nos está doliendo en ese momento y no por el resto. Entonces aquí vemos al apóstol Pablo usando la palabra edificación, que en griego significa edificar o reparar una casa. ¿Está? Pero también lo usa para referirse al creyente, al crecimiento del creyente, a la madurez del creyente y a su sanidad. Porque nadie va a levantar un edificio sin cimientos, nadie va a levantar con cosas que después van a provocar humedad, se van a caer el techo, van a caer las paredes. Alguien va a edificar algo para poder sobreedificar, pero para esto tienes que poner fundamentos profundos. Y nosotros los creyentes, nosotros tenemos que ser edificados y sobreedificados. O sea que tenemos que estar afirmados sobre la roca que es Cristo. Si vamos al capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 23, miren lo que va a usar para que entiendan lo que estoy hablando. Cuando dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Me es lícito juntarme con un montón de gente mundana que está tomando, que habla macanas. Sí, no tengo problema en juntarme. Ahora, ¿eso me conviene? ¿Me edifica? A veces escucho cosas que me amargan, escucho cosas que me empiezan a atormentar y me empiezan a enfermar. Que nunca se olvide que lo que escuchamos, nosotros lo tenemos dando vuelta en nuestra cabeza y nos damos manija, a veces nos quita el sueño, baja a nuestras emociones, lloramos, nos deprime y después eso lo somatizamos y terminamos enfermando y esas enfermedades empiezan a aparecer ya sea en las emociones como una depresión, una fobia, un miedo, o también en tu cuerpo, úlceras, cáncer, gente estresada. Y a veces, ¿por qué? Porque estamos con cosas lícitas, pero que no nos convienen, que no nos edifican, que no nos sanan, al contrario, nos enferman. Si edificación se refiere a casa, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios 6, 19 dice, ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es casa o templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Acaso no saben que ustedes, que nosotros, todos los que tenemos al Espíritu Santo, somos templo o casa de Dios,
del Espíritu Santo. Algunas enseñanzas cerradas dicen que el Espíritu Santo, nosotros, en nuestro espíritu mora el Espíritu Santo, pero la verdad que no dice ahí que el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu y que nuestro espíritu es la casa del Espíritu Santo. Él dice nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo, es la casa del Espíritu Santo. Obviamente que nuestro cuerpo también va a contener nuestro espíritu y también va a contener nuestra alma. Pero es el cuerpo lo que es la casa del Espíritu Santo. Así que el que ora en lenguas edifica la casa de Dios, donde vive Dios, que está dentro de nosotros. Este es uno de los misterios revelados para este tiempo, para la iglesia. Porque hay gente que todavía busca a Dios en un santísimo. Hay gente que busca a Dios en una iglesia. Pero Dios está dentro tuyo. Lo que pasa es que es más fácil buscarlo afuera, porque si tengo que buscar a Dios adentro, cuando lo entro a buscar me voy a encontrar con cosas mías o que otros me han puesto que me destrozan el corazón y no quiero saber nada de eso. Y cuando las veo me doy media vuelta para atrás y dejo de buscar a Dios. Por eso es la importancia de orar en lenguas. Hoy va a descubrir cómo el orar en lenguas te va a ir sacando toda esa basura, esa inmundicia que a veces te impide la búsqueda interior de Dios. Así que el que ora en lenguas se sana, se edifica, se restaura todo su ser, todo lo que el cuerpo contiene, espíritu, alma y cuerpo. Imagínese un templo, a ver si lo puede imaginar, un templo con paredes despintadas, sillas rotas, usted entra al baño y el baño todo sucio, todo roto, las puertas rotas, todo. ¿Usted no lo arreglaría? Imagine su casa, con el baño roto, con la cocina rota, con la pieza rota, la cama rota. ¿No la arreglaría o viviría así? Pablo, cuando les escribe a los corintios, él ve a una iglesia enferma, una iglesia sucia, inmunda, porque estaba llena de celos, de envidia, de chismes, de falta de perdón. Y le dijo, oren en lenguas para que puedan sanarse a sí mismos y después profeticen a la congregación para que se sane toda la iglesia. ¿Cómo está el templo interior tuyo? Porque a veces tenemos muchas cosas inmundas, falta de perdón, ganas de venganza, odios, enojos, pecados. Por eso el Señor, en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 21, dice, en otras lenguas y en otros labios hablaré este pueblo. Y esto ya lo había hablado, porque dice que en la ley estaba escrito. Y quiero que vayamos, porque si te dice esto ya estaba escrito y lo estoy repitiendo, esto estaba escrito en Isaías 28, versículo 11, que dice que en lenguas de tartamudos, Isaías 28, a ver por favor, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Usted ha visto que cuando hablamos en lenguas parece como rapa, como que, porque estamos acostumbrados a hablar de corrido en nuestro idioma, en el idioma de nuestro entendimiento. Y estas lenguas parecen como tartamudos. Y dice Dios que no va a hablar en estas lenguas, pero fíjate para qué, versículo 12, por favor. Porque quiero que empieces a entender lo que va a producir el orar en lenguas. Porque
Cuando vos empieces a escuchar que se habla en lenguas y empieces a hablar en lenguas, ahí el Dios te va a dar su reposo. Te va a dar reposo al cansado y te va a dar refrigerio. Pero hay gente que no quiere escuchar, no, las lenguas ya pasaron, ay, no es para mí, yo no me animo, me parece ridículo, me da vergüenza. Bueno, si no quieres orar en lenguas, vos te los pierdes. Aquí no obligamos a nadie a orar en lenguas. Si vos no quieres creer, no creas. Si te da vergüenza, no hables. Pero el que se lo pierde sos vos. Nos dice que nos hablará en lenguas para darnos reposo y refrigerio. Mire, mientras el diablo quiere estresarte, llenarte de ansiedades, Dios quiere darte lo contrario. Quiere que entres a su reposo para darte paz. A ver si lo puedo hacer que usted lo entienda lo que estoy hablando. Cuando alguien tiene un ser querido muy enfermo, usted se llena de aflicción, de angustia. Me pasa a mí con mis hijas, me pasa a mí cuando un ser querido se enferma, me angustio, más cuando está a la distancia y no puedo estar cerca. Y eso no solo me angustia, sino también me estresa. Pero cuando Dios lo sana, yo descanso. Yo entro en paz. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Que recién con la sanidad usted recibe ese refrigerio que estaba necesitando. Cuando su hijo sale de las drogas, cuando su hijo enfermo se sana, usted recibe el reposo, recibe como un bálsamo, recibe un refrigerio, recibe la paz, porque hasta que eso no suceda, usted no recibe nada de eso. Y lo que nos está diciendo, que con el hablar en lenguas se va a producir la sanidad que recién nos va a traer el refrigerio y el reposo. El diablo quiere desgastarte emocionalmente para enfermar tu cuerpo. Te desgasta. Por eso están todas esas enfermedades psicosomáticas. La pensamos, ahí estamos todo el día hablándolas, escuchando, investigando, nos metemos en las redes sociales y escuchamos gente que nos habla cosas negativas y ahí estamos y después termina nuestro cuerpo enfermándose. Nuestro cuerpo termina enfermándose por las cosas que creemos. Por eso no podemos pelear, eso es lo que quiero que entiendas. Es el diablo hablándote al oído a través de otras personas, de redes sociales. Es el diablo, porque ninguna enfermedad viene de Dios. Ninguna enfermedad viene de Dios. Cuando el hombre se alejó de Dios, empezaron a venir todas las enfermedades. Pero no te voy a hablar de eso hoy día. Pero sépalo que ninguna enfermedad viene de Dios. Y si las enfermedades vienen provocadas por el alejamiento del hombre de Dios, por el pecado o por su cercanía al diablo, es el diablo queriendo enfermarnos. Entonces, ¿cómo vamos a pelear esa influencia o esas fuerzas sobrenaturales, esos espíritus que vienen a enfermarnos con armas naturales? Gracias a Dios, a los médicos, a los farmacéuticos que inventaron las pastillitas para calmarte, para disminuir un poco la ansiedad, para que puedas dormir. Pero ninguna pastilla te va a sacar de la depresión, ninguna pastilla te va a curar de una enfermedad de salud mental. Dios sí. Podemos usar armas naturales, pastillas, remedios, para sanar o mitigar el dolor. Pero la sanidad total viene con armas sobrenaturales. Porque nosotros no estamos luchando con seres humanos, estamos luchando con el diablo, que es sobrenatural. Entonces, para pelear con eso, nosotros tenemos que tener la oración, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Y sobre todo, ¿sabes qué Él nos dio para reprender a los espíritus de enfermedad y sanarnos? El orar en lenguas, que es un don, un regalo del Espíritu Santo.
Por años el diablo ha impedido a través de los religiosos que estas verdades la iglesia se entere. Porque si la iglesia se entera y se pone en práctica esto, le desbaratamos las obras a las tinieblas. Por años nos han mentido. Por años la religión nos ha engañado de todas estas cosas. Nosotros tenemos la oración en lenguas como un arma poderosa dada por el Espíritu Santo para reprender todo espíritu de enfermedad y para sanarnos y para que empiece a nuestra alma a tener reposo. ¿Cuánta gente ha dicho, saname porque quiero dormir tranquilo una noche, no me banco estos dolores de cabeza, esta jaqueca, este estado nauseabundo, quiero dormir bien? ¿Cuántas veces hemos querido, aunque sea una noche en paz? Ora en lenguas. Ahora, Dios compara nuestro cuerpo con una casa o con un templo. Especialmente lo compara con un templo, que es la casa de Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 28, Segunda de Crónicas, segundo libro de las crónicas de los reyes de Judá y de Israel, en el versículo 28, vamos a encontrar a un rey totalmente malvado que se llamaba Acaz. Acaz hizo todo lo malo ante los ojos de Dios. Dejó a Dios, se metió con los Baales, a la idolatría, iba a los brujos, a las brujas, le encantaba todo eso. Y no solo eso, sino que robó los utensilios de la casa de Dios para consagrárselo ¿a quién? A los Baales, a la idolatría. Y después cerró las puertas, diga conmigo, cerró las puertas. Escuche bien porque quiero que usted entienda esto. Cerró las puertas de la casa de Jehová. Cerró las puertas e hizo altares en todo Jerusalén. Pero ahí, yo te estoy resumiendo todo un capítulo. En el capítulo 28 dice que cerró las puertas porque adentro del templo empezó a hacer iniquidades e inmundicias. Llenó de todas las inmundicias y de todas estatuas y de todo lo que te puedas imaginar de la idolatría. Y entre eso estaba la fornicación, por eso cerró las puertas, porque no quería que se vean todas las inmundicias que se hacían ahí adentro. ¿Y qué pasó? Las cosas malas les empezaron a pasar a todo el pueblo. Porque cuando están cerradas las puertas del templo, no hay adoración, no hay palabra, no hay revelación dentro del templo. Pero Acaz va a morir y en el capítulo 29 lo va a suceder su hijo, que se llama Ezequías. Ezequías, al contrario de su padre Acaz, Ezequías hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Y sabes qué hizo? Abrió las puertas del templo. Abrió las puertas. Y les dijo a los sacerdotes, entren y límpienla. Saquen toda la inmundicia que encuentren en ese templo. Saquen al atrio de la casa de Jehová y de allí los levitas la llevaron afuera y la tiraron al torrente de Cedrón. Les abrió la puerta y lo primero que empezó a hacer es sacar toda la basura, toda la inmundicia y reparó las puertas y limpió la basura, la inmundicia que había dentro del templo. Dice el versículo 17 que le llevó 16 días. Mire cómo habrá habido inmundicia dentro del templo, que le tomó 8 días al principio para llevar hasta el pórtico, santificar, y 8 días, o sea que fueron 16 días en total lo que usaron para dejar limpio, santo, puro la casa de Dios. ¿Entendió el mensaje?
que cuando abres la puerta puedes sacar la basura. Escuche bien, solo cuando abres la puerta puedes sacar la basura. Con la puerta cerrada, la basura te queda adentro y te enferma y te contamina y te envenena. Solo abriendo la puerta puedes sacar la basura. Nosotros somos el templo, nosotros somos la casa de Dios. Y si nosotros somos el templo, ¿cuál es la puerta? Si nosotros somos el templo, ¿cuál es la puerta? La puerta es la boca. La puerta es la boca. Y no porque a mí se me ocurre. Poneme por favor el Salmo 141:3. Porque aquí usted tiene que moverse con la Biblia, no lo que a mí se me parece. Ay, a mí me parece que la puerta es el corazón. Ay, me parece que la puerta es el pelo. Bueno, algunos ya no tienen puerta. Pero dice ahí, escuche, guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Entonces, ¿cuál es la puerta? La boca. Y esta es la imagen que nosotros debemos tener. A veces nosotros somos un templo lleno de ansiedades. Imagina que usted dentro suyo esté lleno de estrés, de ansiedades, de suciedades, de enfermedades, de dolencia, de miedos, de impurezas. Entonces, ¿qué te dice Dios? Para sacar todo eso de que hay dentro tuyo, tienes que abrir la boca. ¿Y cómo? Abrir la boca y orar en lenguas. Vamos de vuelta. Hay que abrir las bocas, porque las bocas son las puertas. Y al hablar en lenguas, se activan los ríos del Espíritu. Y las aguas del Espíritu se empiezan a mover por todo nuestro ser. Y las aguas de los ríos del Espíritu, dice la Biblia, que son para nuestra sanidad. Y no solo nos van a sanar, sino que ha visto que el agua refresca, es un refrigerio y trae paz al sediento. Por eso debo confesar. Poneme de vuelta al apóstol Santiago, por favor, en el capítulo 5, versículo 16. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confiesen sus pecados. Lo que pasa es que ha visto como la iglesia evangélica cree que el enemigo es la iglesia católica y como los curas confiesan para perdón de los pecados, parece que eso nosotros no lo debemos hacer. Yo me confieso con Dios. Pero la Biblia enseña que nosotros nos tenemos que confesar. Sacarlo afuera. Confesar el dolor. Confesar la traición, confesar el pecado, confesar la iniquidad y orar para que seamos sanados. Ahí está escrito, usted quiere pelear, pelee con la Biblia. No venga a pelear conmigo. Yo le enseño cosas que funcionan. Porque mientras usted calle, como decía el salmista David, sus huesos se van a envejecer. Mientras usted se calle, a usted le va a agarrar cáncer adentro. Mientras usted no confiese, mi amor, te fui infiel, te engañé. Mientras usted no confiese eso que ha guardado por años. Mientras usted no confiese que usted realizó una maldad. Mientras usted no saque afuera cosas que ha venido guardando, usted nunca va a ser sanado. Sobre todo de las cosas interiores. O mejor no se confiese con cualquiera. Busque la gente madura de la iglesia
los líderes, las personas que nosotros le digamos con quién usted puede confesarse. Porque yo no sé si la persona que usted le cuenta, después le cuenta a todos los demás. Pero la persona anciana, dice, a los ancianos son la gente madura, la gente que tiene un crecimiento de madurez espiritual, que si usted la cuenta, puede orar para sanarlo, pero no para andar chismeando. Por eso cuando abres la puerta y hablas en lenguas, empiezas a provocar un avivamiento integral de sanidad en tu cuerpo. Empiezas a provocar un avivamiento de sanidad integral en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que quiero que entiendas. Es en la puerta, es en la puerta. Miren las cosas que pasan en la puerta del templo. Cuando uno habla de la puerta del templo, uno siempre piensa en la puerta del templo de Salomón, porque el templo de Salomón fue el templo que se edificó para Dios. Hechos capítulo 3, versículo 1 y 2. Escuche esto, véalo por favor. Me va siguiendo hasta aquí, ¿no? O ya se me ha perdido en el camino. O alguno está abriendo la boca. No se me duerma, sígame. Mire, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Y qué era la hora de qué? ¿A qué cree que iban? A orar. No iban a adorar, no iban a escuchar una palabra. Era la hora de la oración. Hay momentos que vos tienes que orar. Hay tiempos que son para orar, hay tiempos que son para hacer otra cosa, para escuchar una prédica, para poner música. Pero hay tiempos que son para orar. Y subían al templo, hay tiempos que tienes que venir a la iglesia a orar. Pero la mayoría de la gente viene a escuchar una prédica, pero son pocos los que vienen. A mí me encanta verlo a Mati Cortés, a veces viene a la mañana con los chicos de la barca y se ponen aquí y se tiran y están orando y adorando a Dios. Vienen a orar. ¿En qué? ¿A qué iban? A orar. Versículo 2, escuche. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día, ¿a dónde? A la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna. Usted conoce la historia, ¿que no? Que en esa puerta, en la puerta de La Hermosa, Pedro y Juan sanaron al cojo de nacimiento. Pero si por las dudas a usted dudara de que la puerta de La Hermosa es la puerta del Salomón, esta historia, Hechos 3, en el versículo 11, dice que cuando escucharon esta historia que había pasado con el versículo 11, por favor, de Hechos 3, entonces vinieron corriendo toda la gente y lo tenían ahí agarrado a Pedro, a Juan y al cojo que había sido sanado, y todo el pueblo estaba atónito, y todos ellos estaban ¿dónde? En el pórtico que se llama de Salomón, que también es la puerta de La Hermosa. Ahora, ¿qué pasa a las puertas del templo de Salomón? Poneme Hechos capítulo 12, perdón, Hechos 5:12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y toda la iglesia, y todo el pueblo, y todos estaban unánimes, juntos, unánimes, ¿en dónde? En el pórtico de Salomón. ¿Dónde se hacían los milagros y prodigios? En las puertas, en la puerta del templo de Salomón. ¿Lo ha entendido? Que tu boca es la puerta del templo de Dios. Si en la puerta del templo de Salomón se hacían señales y prodigios, imagínate lo que es en la puerta del templo donde está viviendo el Espíritu de Dios. Si te lo creyeras un poquito, no sabes lo poderosa que sería tu oración. Si te lo creyeras más allá de tus miedos, de tus pecados, porque sos un ser humano igual que Elías.
Sos la puerta del templo de Dios. Tu boca es la puerta. ¿Ha entendido lo que le quise decir desde principio de año? Estamos en la década del Pei, de la boca de Dios, y que este es el Pei Bet, casa de Dios, Pei Bet. Este es el año donde lo que declares por tu boca, pero que sintiendo no que declaras como Antonio, sino que declaras como la puerta del templo de Dios en el Espíritu, todo lo que declares será hecho. Porque pareciera que a veces los mensajes vienen descolgados. No, es el mismo mensaje que nos dio Dios a fines del año pasado. Y Dios viene hilándolos, atándolos, porque quiere que lleguemos a un entendimiento, y a veces demoramos en entender, porque no leemos de vuelta la palabra de Dios. La tendríamos que leer todos los días, meditarla, y después ir a la palabra. Y que la palabra te hable de la palabra que Dios ya te dio, de lo que Dios ya te habló para este año. Y vas a encontrar ahí las revelaciones. Está ahí la palabra profética de Dios. Sale cuando empieces a abrir la boca y a orar en lenguas. Y empiezas a sanar la casa. Dios quiere sanar su casa. Lo hemos escuchado de profetas, que Dios está limpiando su iglesia, que Dios está limpiando su casa. ¿Por qué quiere sacar? Mire, es como, yo lo entendía de esta manera, y espero que sea la interpretación correcta, que cuando nosotros oramos en lengua, lo primero que va a hacer es como una sanidad a nuestras emociones dañadas, a esas emociones que todavía nos duelen, nos hieren y nos destrozan el corazón y no nos dejan dormir. Es como que va a empezar a sanarnos, a sacar esa basura, a sacar esas cosas que otros nos hicieron, de esas traiciones, de esas cosas, y va a sacar las infidelidades, y va a sacar el dolor, y cuando empieza a sacar todo, después empieza a sanar el cuerpo. Y vamos a confesar nuestros pecados, y vamos a confesar nuestras iniquidades, y esas cosas que hemos callado por años, ya las confesamos y empezamos a sanar. Los huesos se empiezan a acomodar, el cáncer empieza a desaparecer. A veces yo lo veía como el cáncer encuentra dónde ramificarse, porque hay todo un segmento espiritual enfermo, pero cuando se sana lo espiritual y lo almático y lo emocional, de pronto no tiene por dónde ramificarse. Yo lo veía como, no sé si vieron esas enredaderas o hiedras que van trepando la pared, pero cuando no tienen para dónde trepar, dejan de crecer. Y así que yo creo que este día, que esta noche va a ser una noche de sanidades. Esta va a ser una noche donde yo estoy convencido que cuando empecemos a orar en lengua, Dios va a empezar a sacar las inmundicias. Cuando abras la puerta del templo fue abierta por Ezequías para que los sacerdotes, para que los levitas, no cualquiera limpie el templo. Solo los sacerdotes, ungidos por Dios, para ocuparnos de las cosas del templo. Somos los que vamos, por eso yo voy a orar, y voy a orar en lengua, y los que sepan orar en lenguas también actívense para que se produzca una sanidad y se empiece a limpiar la casa de Dios. ¿Quién es casa de Dios? Todos. Entonces se va a empezar a limpiar y van a empezar a salir tus depresiones, tus fobias, tus inmundicias, tus pecados ocultos. Todo va a empezar a salir, a salir, a salir. Y ¿sabe qué? Una vez que empiece a salir y mientras esté saliendo, hay cosas en tu cuerpo que van a empezar a sanarse. Hay cáncer que va a desaparecer. Hay huesos, hay problemas de reuma, de todo. Vas a empezar a mover tus huesos como nunca antes. Dolores de cabeza van a desaparecer.
artrosis, úlceras. Todo eso va a empezar a desaparecer cuando nosotros empecemos a orar declarando sanidad, con poder y con autoridad. Por eso te pido que cierres los ojos ahí donde estás. Oh, Rabba Shekarabakaya. Yo declaro que en esta noche yo voy a ver sanidades. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que voy a ver sanidades. Oh, Rikarabakoa, Rabba Shekarabakoa. Abre tu boca si sabes hablar en las lenguas del Espíritu y empieza a hablar en las lenguas del Espíritu.